Hola patriotas, bienvenidos a este nuevo encuentro de los patriotas furiosos, que somos en realidad las personas que amamos a este Chile, a este país, a nuestro país, a nuestra patria. Han pasado, siguen pasando los días, y yo me pregunto, queridos patriotas, y pienso que ustedes también se lo preguntarán, en más de alguna ocasión se lo habrán preguntado, ¿cuándo los chilenos vamos a recibir una explicación? Una explicación que nos diga qué fue lo que pasó acá en Chile. Porque hasta donde yo recuerdo, el país estaba caminando relativamente en forma normal, con las cosas que siempre pasan, con los congresistas, con los políticos corruptos, con la delincuencia un poco desatada, pero dentro de los estándares normales que podríamos clasificar la convivencia que ha tenido nuestro país en el último tiempo. Los niños estaban desarrollando sus clases normalmente, los trabajadores estaban yendo a trabajar. Teníamos, sí, la presencia de una cantidad increíble de inmigrantes que seguían saturando nuestro país. Pero eso ya estaba dentro de lo que estábamos tratando de denunciar y de poder sacar adelante. Sin embargo, de la noche a la mañana, de un momento a otro, Chile colapsó. Se quemó el metro, Chile se empezó a incendiar por todos lados, se creó el caos, se creó la anarquía absoluta. Chile, en un par de horas, empezó a ser destruido. Hasta el momento, queridos patriotas, no hemos tenido ninguna versión oficial. Si esto fue algo terrible lo que pasó acá en Chile, fue algo muy grave. No se trata de que se queden callados ahora los políticos, las autoridades de gobierno, los congresistas, el Poder Judicial, las policías, los militares, la Fuerza Aérea, la Armada. No se trata de eso. Acá alguien tiene que sacar la cara. Alguien tiene que decirle a los ciudadanos de este país qué fue lo que pasó en Chile. ¿Qué pasó? ¿Por qué fuimos atacados de esta forma? ¿Quién nos atacó? ¿Mandados por quién? ¿Quién era la cabeza de toda esta eh, explosión, que no fue una explosión social, de este ataque miserable que sufrió Chile? De este ataque de enemigos poderosos, de este ataque potente, de esta destrucción, de esta aniquilación que empezó a aplicarse en Chile. ¿Quién es el responsable? Está bien que acá en este país, por ejemplo, las fuerzas que manejan el poder de las armas no hayan sido autorizadas por el presidente de la República para salir a las calles e imponer el orden. Pero nosotros merecemos, los chilenos merecen escuchar una explicación de qué fue lo que pasó en nuestra patria. Esto fue muy grave. Nuestro país se quemó nuestro metro, se quemaron nuestros supermercados, se destruyeron nuestras calles, se quemaron empresas pequeñas, se saqueó indiscriminadamente. Los vándalos, los anarquistas, los violentistas, la ley de la selva se tomó nuestras calles. Y resulta que ahora, cuando al parecer se calma un poco el tema, todavía nosotros los chilenos no tenemos una versión oficial de lo que pasó en este país. Vimos, por ejemplo, cómo en Bolivia, después de que cayera el dictador Evo Morales, las nuevas autoridades detuvieron a una cantidad increíble de infiltrados que eran, por ejemplo, venezolanos y cubanos que estaban ahí instigando a favor del dictador Evo Morales y que estaban provocando agitación social. El gobierno boliviano los expulsó del país. Ahora, se ha dicho que acá en Chile también esto se produjo por agitadores o violentistas o terroristas de otros países que estaban actuando acá en Chile. Pero hasta el momento, que yo sepa, no hemos tenido ninguna versión oficial que haya explicado por qué Chile se vio afectado por este estado de verdadera guerra. Recuerden ustedes, queridos patriotas, que ahora en las guerras modernas, que están supervisadas por los organismos estos internacionales, ¿no es así? Se especifica que solamente se pueden atacar eh, puntos militares. Acá en Chile, este país fue víctima de un ataque por fuerzas internacionales del terrorismo y del comunismo internacional. Y hasta el momento no hay ningún general,
de ejército, ningún almirante, ningún general de la Fuerza Aérea, ningún general de carabineros que le haya dado la cara al pueblo, independiente si lo dan de baja o no, pero que haya tenido el compromiso con esta patria de decir: chilenos, lo que pasó acá en Chile fue tal y tal cosa, de la A a la Z. Todos los chilenos merecemos un poco de respeto, merecemos un poco de consideración. Hasta el momento de hoy seguimos esperando una explicación. El gobierno calla, las fuerzas de seguridad callan. Los chilenos tenemos que sacar conjeturas, tenemos que imaginar, tenemos que tratar de investigar por nuestra propia cuenta qué fue lo que pasó en este país. Pero queremos una versión oficial. Entre tanto, ninguna autoridad se ponga los pantalones y tome el toro por los cuernos y diga: esto pasó en Chile y estas son las medidas que tomamos para que esto no se vuelva a repetir. Nosotros seguimos esperando. Ahora, hay una especie de disminución de la actividad delictual anarquista en el país, pero es una paz mentirosa, es una paz falsa. Y saben, queridos patriotas, por qué es una paz falsa. Porque esa paz se logró no producto del accionar de la fuerza pública que haya impuesto el dominio, el imperio de la ley en la República, sino que simplemente se produjo porque en el fondo los delincuentes, los anarquistas y los saqueadores como que se aburrieron un poco. Por lo tanto, cuando a ellos se les pare la gana, nuevamente van a volver a las actividades, porque acá no hay una fuerza pública que se haya impuesto y que haya impuesto el orden, como debe ser en un país que se jacta de tener un Estado de Derecho. Es decir, la gente, los delincuentes, el lumpen, los anarquistas, los saqueadores, no se tranquilizaron porque la fuerza pública se haya impuesto, se haya ganado y se haya impuesto el Estado de Derecho, sino porque se cansaron solamente. Pero cuando a ellos les dé la gana nuevamente, irán a volver a quemar este país. No sabemos, porque ya vimos que el Estado fue absolutamente negligente y débil, y no se impuso. No se impuso. Acá, las fuerzas de seguridad de este país, por angas o por mangas, fueron absolutamente superadas. Sabemos que fueron superadas porque la clase política que está en la moneda simplemente no autorizó a las fuerzas para que impusieran el orden. Acá en este país, en ese estado de guerra que está el país, el orden debería imponerse sí o sí. Independiente de cualquier consideración, el orden en el país debió haberse impuesto, debió haber regido y debió haberse impuesto la fuerza pública. Debió haber prevalecido el Estado de Derecho, pero no fue así. He tenido testimonio de muchas personas que son vecinos, por ejemplo, en diferentes comunas del país, de supermercados, y ellos han expresado el terror que experimentaron al ver cómo en sus calles, que estaban colindantes con sus casas, se paraban camionetas, por ejemplo, de delincuentes, que con pistolas en mano los amenazaban y les decían que se entraran, que no se metieran, que no participaran, porque las calles en el fondo eran de ellos. El terror que vivió esa gente, con niños pequeños, con ancianitos, no es posible que en este país se esté desarrollando este clima de inseguridad. Necesitamos una explicación. Necesitamos que el presidente de la República nos cuente, nos diga la verdad. ¿Qué pasó en Chile? ¿Por qué Chile fue atacado de esta forma? Ahora, han salido algunas cifras económicas que nos dicen en el fondo el descalabro económico que se produjo en el país. Por ejemplo, el índice que mide la actividad económica va a experimentar un crecimiento de 0%. 0%. Y crecimiento, más que 0%, incluso un crecimiento negativo de la actividad económica. Es lo que queda del año, probablemente. El PIB proyectado, que era sobre casi un 3%, ahora, siendo optimista, llegará a un 1,8%. La inflación
se disparó este mes. La bolsa de comercio, que es la que mide en el fondo, es como el, el organismo y como el instrumento que mide la fluctuación y las perspectivas positivas o negativas de la actividad económica en el país, cayó también en más de un 15%. El dólar, como todos ustedes saben, está disparado. El desempleo subirá en los próximos meses. Más de 300.000 personas que tenían un trabajo lo van a perder. Los saqueos acumulan aproximadamente $1.000.000 en robos, en pérdidas, en los saqueos que se metieron los ladrones, los delincuentes y el lumpen a robar. Más de $1.000.000. Más de 6.500 pequeñas y medianas empresas sufrieron daños y han tenido que despedir a trabajadores y han tenido muchas que cerrar. El turismo, ¿para qué decir? Chile, que en esta época empieza a prevalecer por sus lindos paisajes que hay en el sur, en el norte, en fin, incluso acá a Santiago viene mucha gente. Muchas de las personas, turistas internacionales, que tenían proyectado venir a Chile, cancelaron sus viajes, cancelaron la reservación de los hoteles. Eso significa no solamente, hay muchos que pueden decir, bueno, no vienen, no es que no se trata de eso. Se trata de que esa gente que viene de turista acá en Chile deja una cantidad increíble de recursos y en base y en torno a la industria turística, 10 millones o miles, podríamos decir, mejor dicho, miles de chilenos que mantienen a su familia en torno a la actividad económica que se desarrolla en torno al turismo. Lo que pasó en este país es un descalabro económico enorme. En tan solo unos días, Chile perdió todo el esfuerzo, todo el sacrificio de emprendedores, de luchadores, de trabajadores de este país que han tratado de sacar adelante esta patria, de empresarios honestos que han tratado también de sacar adelante esta patria. Se perdió todo lo que se había ganado en cuanto a confianza internacional. Toda esta convivencia que se estaba desarrollando en Chile y que lo mostraba al mundo exterior como un país sólido, como un país donde se puede invertir, donde se pueden generar nuevas plazas laborales basadas en la implementación y en la instalación de empresas acá en este país, todo eso quedó votado. Y acá nadie ha dicho una palabra, nadie le ha explicado a los ciudadanos de este país qué fue lo que pasó en Chile, por qué Chile sufrió un ataque de guerra. Y ninguna orden del presidente permitió que los organismos militares encargados velaran por la seguridad de esta patria. Chile fue atacado. Chile recibió un ataque de guerra y nuestras Fuerzas Armadas no actuaron. ¿Por qué no actuaron? Algunos dicen que porque no recibieron la autorización del presidente de la República. Pero no sé yo qué pasó. Por eso estoy esperando una versión oficial. Y me gustaría también que los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas también dieran su versión de qué fue lo que pasó, quién atacó a Chile, por qué lo atacó y por qué ellos no intervinieron, para que nosotros, los habitantes de esta patria de Chile, sepamos a quién debemos culpar, para que empecemos a entender lo que pasó en este país, para que empecemos a entender por qué nuestro país fue destruido de esta forma sin que nadie, sin que ninguna autoridad levantara la mano, sin que ninguna fuerza o sin que ninguna rama de las Fuerzas Armadas se pusiera las pilas para defender esta patria.